Muy bien, vamos a empezar entonces. El tema de hoy es la insuficiencia cardíaca. Entonces empezaremos definiendo qué cosa es la insuficiencia cardíaca. Es un síndrome clínico en el cual el corazón no es insuficiente para bombear la cantidad de sangre adecuada para poder ofrecer una determinada cantidad de sangre a los diferentes tejidos, ¿no? Y eso va a originar pues unos síntomas característicos de la insuficiencia cardíaca y uno de ellos es la disnea, ¿no? La dificultad para respirar, la sensación de falta de aire. Y es una disnea usualmente caracterizada porque es una disnea al esfuerzo que cede con el reposo, ¿no? Que es muy parecido a una disnea de tipo respiratoria, también va a ocurrir lo mismo. Es una disnea al esfuerzo y que cede con el reposo, ¿no? No hay ninguna diferencia. Edema, ¿no? Fatiga, cansancio, que puede ser acompañado por algunos signos, ¿no? Como ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, ¿no? Todo esto se debe porque hay una anormalidad ya sea funcional o estructural del corazón. Entonces, veamos una primera definición de la insuficiencia cardíaca que es de acuerdo al grado de acuerdo al grado de su fracción de eyección, ¿no? Entonces, podemos tener insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada o conservada, ¿sí? El otro grupo es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, ¿no? Y una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección con reducción moderada, ¿no? Que es un término medio entre la insuficiencia cardíaca preservada o conservada y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. La insuficiencia cardíaca, cuya fracción de eyección está conservada, es decir, más del 50%, ocurre que el ventrículo izquierdo no está dilatado, usualmente no está dilatado. Puede haber, sí, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Usualmente está asociado a disfunción diastólica. Usualmente estos pacientes en sus estadios iniciales son asintomáticos, ¿no? Son asintomáticos. En cambio, la insuficiencia cardíaca de fracción eyección disminuida en grado moderado es un área intermedia, como ya dijimos, entre la insuficiencia cardíaca o fracción de eyección conservada y la baja. La baja, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja se va a caracterizar porque ya aquí sí hay disfunción ventricular, hay dilatación del ventrículo y además hay disfunción sistólica, ¿ok? En cambio, miren, en la fracción de eyección preservada, lo que ocurre es disfunción diastólica. ¿Y a qué se define como disfunción diastólica? ¿No? Es la falta de distensibilidad cardíaca, hablando en términos hemodinámicos, sería un volumen diastólico final disminuido, ¿no? Esa es una disfunción diastólica. Miren, ahí tenemos la clasificación de acuerdo al grado de fracción de eyección. Entonces tenemos el de fracción reducida, menos del 40%, fracción preservada, llamamos cuando la fracción de eyección es mayor o igual al 50%, y una fracción de eyección disminuida de grado moderado entre 40 y 49%. Todas las insuficiencias cardíacas pueden o no tener síntomas dependiendo del estadio, ¿no? Si son estadios tempranos, ¿no? Usualmente no van a producir síntomas, ¿no? Y los síntomas se van incrementando progresivamente. En el caso de la insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada más del 50%, vamos a tener también que los pépticos natriuréticos están elevados, ¿no? Y al menos uno de los siguientes criterios: que haya daño estructural cardíaco relevante, como el caso de que puede haber una hipertrofia ventricular izquierda, un agrandamiento, ¿no? Un agrandamiento
un crecimiento de la aurícula izquierda o disfunción diastólica, ¿no? Entonces, péptico natriurético elevado y al menos uno de los siguientes criterios: o hay daño estructural cardíaco o hay una disfunción diastólica. Lo mismo ocurre con infracción de eyección de reducción media. Hablamos de niveles de péptido natriurético elevados cuando hablamos de mayor de 35 picogramos por mililitro en el caso del péptico natriurético cerebral, y en caso del ProNBP es mayor de 125 picogramos por mililitro. Entonces, esta es una clasificación de acuerdo al grado de fracción de eyección. Y esta es otra. Esta es una clasificación funcional, ¿no? Ya no de acuerdo al grado de fracción, sino es una clasificación más clínica, ¿no? Basado en la disnea, en la dificultad que tiene el paciente. Esta es una clasificación de la New York Heart Association y hay 4 tipos de insuficiencia cardíaca. El más severo, el grado 4. El grado 4 tiene una disnea en reposo, ¿sí? En reposo el paciente incluso no va a tolerar el decúbito, como pueden ver aquí en la figura, puede estar en una posición obtorneica. El grado 3 tiene disnea a pequeños esfuerzos. ¿Qué es un pequeño esfuerzo? Es una actividad que uno realiza habitualmente, ¿no? En la casa, por ejemplo, si me movilizo de un ambiente a otro, me pongo a planchar, me pongo a lavar, me peino, etcétera. Actividades cotidianas que nunca producen disnea, cuando tengo insuficiencia cardíaca pueden aparecer. Eso es la disnea a pequeños esfuerzos, grado funcional 3. Y la insuficiencia cardíaca, grado funcional 2, es disnea a moderados esfuerzos. ¿Y a qué se llama moderados esfuerzos? Por lo menos, ¿no? Al caminar 2 cuadras, ¿no? Entonces, hasta 2 cuadras camina el paciente y siente disnea, ¿ok? O subir un segundo o tercer piso, siente disnea el paciente. Y el grado 1 es una insuficiencia cardíaca asintomática, no tiene disnea, o podría ser una disnea, pero a grandes esfuerzos, ¿no? A grandes esfuerzos, más de 2 cuadras, 25, 10 cuadras, depende a cómo esté acostumbrado ese paciente, depende de cuál sea su actividad física basal del paciente, ¿ok? Entonces, grado 1, disnea, o no hay disnea, o en todo caso a grandes esfuerzos. Grado 2 a moderados esfuerzos, grado 3 a pequeños esfuerzos y grado 4 en reposo. Ahora, esta clasificación funcional es variable, ¿no? Es dinámica, es decir, si es que un paciente ingresa a emergencia con una insuficiencia cardíaca grado 4, de repente después del tratamiento podría pasar en algunas horas o días a una insuficiencia grado 3 o 2. Un momentito.
Muy bien, decíamos que este grado funcional es dinámico. Un paciente podría ingresar con grado funcional 4 y con el tratamiento podría pasar a un 3 o 2 e irse con alta de repente con un grado 1, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es funcional. Entonces, cuando clasifiquemos a la insuficiencia cardíaca, necesariamente hay que indicar el grado de funcional que tiene el paciente. Esta es otra clasificación, ¿no? De acuerdo ya al estadio de insuficiencia cardíaca, y esta clasificación tiene en cuenta básicamente si existe o no daño estructural y también clínica, porque ve también la presencia de síntomas de insuficiencia cardíaca. 4 estadios. Estadio A es un paciente que no tiene daño estructural ni síntomas, es un paciente asintomático. Es decir, el grado A es un paciente con factores de riesgo para insuficiencia cardíaca, es hipertenso, tiene cardiopatía coronaria, tiene alguna valvulopatía o alguna miocardiopatía, tiene algún factor de riesgo para insuficiencia cardíaca, pero el sujeto tiene un corazón normal, no hay daño estructural cardíaco ni tampoco síntomas. El estadio B, aquí sí hay daños estructurales, ¿no? Con daño estructural me estoy refiriendo, puede haber una hipertrofia ventricular izquierda, puede haber una dilatación de ventrículos o aurículas, puede haber un miocardio hipokinético o akinético que ya no se mueve porque ya está muerto, un infarto de miocardio, ¿no? Entonces a eso se refiere daño estructural. Pero todavía asintomático, sin síntomas ni signo de insuficiencia cardíaca. Pero sí, ya hay daño estructural. ¿Y cómo se reconoce si hay daño estructural? Eso va a ser con ya exámenes auxiliares, ¿no? Por ejemplo, una ecocardiografía del corazón. Estadio C. Hay cambios estructurales, como el estadio B, lo mismo, pero aquí ya sí hay síntomas, ¿no? Hay síntomas de insuficiencia cardíaca, disnea, edema, fatiga, ¿no? Puede haber ingurgitación yugular, reflujo hepatoyular, ¿no? Dependiendo ya del grado de la insuficiencia cardíaca. Estadio D, ¿no? Insuficiencia cardíaca refractario al tratamiento. Entonces, el estadio D es una insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento, ¿no? Es una insuficiencia cardíaca severa, ¿no? Donde ya vamos a ver que ya hay que hacer ya no responde al tratamiento estándar, pues diuréticos, eh, beta 2 bloqueadores beta 2, eh, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, etcétera, ¿no? Un IECA no responde al tratamiento habitual. Aquí algunos datos epidemiológicos. 1 o 2% de todos los adultos en países desarrollados tienen insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, no es tan raro porque es 2% de la población general y en mayores de 70 años esto podría incrementarse a más del 10% de los pacientes mayores de 70 años podrían tener insuficiencia cardíaca. O en mayores de 65 años con disnea, ¿no? Con disnea sin causa aparente, un sexto son debido a insuficiencia cardíaca.
condiciones predisponentes, ¿no? Los factores de riesgo, ¿no? Enfermedad coronaria, el tabaquismo, hipertensión, obesidad, diabetes, una valvulopatía, ¿no? Acá está el riesgo relativo, ¿no? Es el riesgo que tiene un paciente de producir, o sea, pacientes que tienen con enfermedad coronaria, ¿cuánto riesgo tienen de padecer una insuficiencia cardíaca, ¿no? 8 veces más que aquellos que no tienen enfermedad coronaria, ¿no? Entonces, el que tiene enfermedad coronaria tiene 8 veces más riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca que el que no lo tiene, ¿no? Eso significa el riesgo relativo. Aquí, en función ya al porcentaje de pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen un determinado factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, el 40% es, ¿no?, de causa isquémica, ¿no? Es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, ¿no? La cardiopatía dilatada, tenemos también la enfermedad valvular, la hipertensión arterial y otras causas 5%. Entonces, la cardiopatía isquémica es la principal causa, pues, de disfunción sistólica, de insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica. Lógicamente, tienen que entender que la cardiopatía isquémica produce, pues, infarto del miocardio, ¿no? Entonces, va a alterar la función contráctil del corazón y eso se va a expresar en una disfunción sistólica. Usualmente, gran cantidad de la masa miocárdica es afectada. O sea, cuando se va a producir una insuficiencia cardíaca por cardiopatía isquémica es cuando una gran proporción de la masa cardíaca está afectada. La otra causa importante después de la cardiopatía isquémica es la hipertensión arterial o, si quiero decir mejor, la cardiopatía hipertensiva, el daño cardíaco por hipertensión arterial. Y uno de los primeros daños que va a producir la hipertensión arterial es precisamente la hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Entonces, el promedio de presión en aquellos pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca, pues está alrededor de 150/90. Un infarto de miocardio previo, ¿no?, puede aumentar, ¿no?, en 6 veces el riesgo de insuficiencia cardíaca. Otra de las causas, ¿no?, puede ser los situaciones post-infarto de miocardio, donde va a haber remodelamiento cardíaco temprano, mayor riesgo de hospitalización y aumento de sobrevivimientos de un infarto de miocardio, aumenta la probabilidad de mayor cantidad de pacientes con insuficiencia cardíaca. Y la obesidad es riesgo tanto para disfunción sistólica como para diastólica. Bueno, esto es lo mismo que hemos estado viendo, ¿no? Tenemos las causas coronarias para infarto de miocardio, también puede ser por tóxicos que afectan directamente al miocardio, ¿ok? Tenemos a la hipertensión arterial, ¿no? Y también arritmias que nos pueden descompensar una insuficiencia cardíaca, como son básicamente las taquiarritmias. Entonces, veamos cuál es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Todo va a empezar en el ventrículo izquierdo, ¿no? Puede ser la causa más frecuente, que es una cardiopatía isquémica, ¿no? Tenemos infarto de una gran masa muscular del ventrículo izquierdo que se vuelve akinético o hipokinético, entonces aparece una disfunción sistólica, ¿no? Ya el ventrículo izquierdo no se puede contraer con la misma fuerza, entonces disminuye el gasto cardíaco. Al disminuir el gasto cardíaco, lógicamente, ¿no?, el volumen diastólico final se va incrementando porque no elimina toda la sangre que debe eliminar y eso genera una presión retrógrada hacia atrás, ¿no? Y va a ir hacia los pulmones, incrementando la presión en la arteria pulmonar
que posteriormente, cuanto más incremente esta presión en la arteria pulmonar, va a producir pues ya una trasudación hacia los alveolos y nos puede llevar a una congestión pulmonar o edema agudo pulmonar, ¿no? ¿Ok? Que eso se va a expresar finalmente, ¿no? Esa presión sigue eh, dirigiéndose hacia atrás y va a afectar también ya no solamente al pulmón, sino también ya a las cavidades derechas, ¿no? Ventrículo derecho, aurículo izquierdo, ¿no? La presión se va a ir en ese sentido. Entonces va a incrementar la presión en estas cavidades. Recuerden que las cavidades derechas son cavidades que soportan baja presión, a diferencia del ventrículo izquierdo. Entonces va a alterar también finalmente las cavidades derechas. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva, estamos hablando de una insuficiencia cardíaca global, tanto izquierda como derecha. O dicho de otra manera, el 99% de las causas de una insuficiencia cardíaca derecha es una izquierda, ¿no? Entonces, generalmente cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, estamos hablando que ambos ventrículos están alterados, ¿no? En el 99% de los casos. Hay 1%, pues, que puede ser una insuficiencia cardíaca solamente derecha, ¿no? Podría haber, por ejemplo, en una valvulopatía de la tricúspide, ¿no? Solamente podría producir insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Y, y esto tiene clínica, por supuesto, ¿no? Eso se va a expresar como ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular. En la diabetes, como sabemos, hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y tipo 2. En la tipo 1 no se produce suficiente cantidad de insulina y en la tipo 2 lo que pasa es que hay resistencia a la insulina, ¿no? Cualquiera de los dos casos, tanto el tipo 1 como el tipo 2, lo que nos va a originar es un estado de hiperglicemia. En el tipo 1 porque no tengo la suficiente cantidad de insulina y en el tipo 2 porque hay resistencia a la insulina. Incluso puede haber hiperinsulinemia. La insulina puede estar incrementada, lo que pasa, no hay receptores, ¿no? Para, para esta insulina, no hay resistencia a los receptores a la insulina. Entonces esa hiperglicemia va a generar diferentes alteraciones en el organismo, ¿ok? Uno de ellos es que al no disponer de glucosa, las células van a estimular la lipogénesis, ¿no? Ya que la glucosa no entra al hígado, no puede hacer el ciclo de Krebs, no libera energía. Entonces el organismo necesita energía. ¿Y cómo es que va a obtener esa energía? A través de, uno de los mecanismos es a través de la lipogénesis, ¿no? Degradando grasa o ácidos grasos. En ese proceso de degradación de los ácidos grasos, ¿no? Va a generar energía, ¿no? Entonces viene la lipólisis, Y otro mecanismo que nos permite obtener energía es la gluconeogénesis. Si yo no tengo glucosa que pueda ingresar al hígado porque no hay insulina o hay resistencia a la insulina, entonces, ¿cómo puedo obtener energía? Entonces, el organismo empieza a formar glucógeno ya no a través de la glucosa, sino a través de aminoácidos. Eso se llama el proceso de gluconeogénesis. Por lo tanto, ¿no? Al incrementarse el consumo de proteínas, porque eso es lo que son los aminoácidos, provienen de las proteínas, entonces va a haber consumo proteico, va a disminuir la masa muscular. Son pacientes que empiezan a perder masa muscular. Uh, entonces, la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular importante para una cardiopatía isquémica, ¿no? En el tiempo lo que va a producir la diabetes es una cardiopatía isquémica y con ello nos va a llevar a
una insuficiencia cardíaca, siempre en cuando esa isquemia cardíaca o ese infarto cardíaco sea de gran tamaño, ¿no? En la insuficiencia cardíaca, baja el gasto cardíaco, por lo tanto, el flujo de sangre a los diferentes órganos va a disminuir. Y uno de esos órganos afectados es el riñón. Entonces, el débito cardíaco, ¿no? La cantidad de sangre que le llega a los riñones disminuye, ¿no? Eh, entonces hay un daño renal, ¿no? Por disminución del flujo plasmático renal, ¿no? Entonces, al llegar menos sangre a los riñones, ¿no? Eso va a estimular la secreción o activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Okay? Es sensa como si hubiera hipotensión, ¿no? Porque el flujo plasmático renal disminuye y se activa rápidamente, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué es lo que hace la aldosterona? Absorbe sodio y agua. Ojo, sodio y agua y elimina potasio. Ese es el mecanismo fisiológico de la aldosterona y en la insuficiencia cardíaca lo que ocurre por esa baja de flujo sanguíneo a nivel renal, ¿no? Lo que va a ocurrir eso es estimular la secreción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Para que el riñón empiece a retener líquido, a retener sodio, ¿no? Entonces, un paciente con insuficiencia cardíaca, lo que realmente va a hacer es retener eh, sodio, ¿no? Sodio y agua. Por eso el paciente va a estar edematoso. Esa activación del renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Va a haber retención de sodio, como hemos dicho, ¿no? Puede haber proteinuria, disminución del flujo plasmático renal, ¿no? Y también puede haber resistencia al péptico natriurético cerebral. Esa es la respuesta, ¿no? Habitualmente frente a una disminución del flujo hepático, flujo renal o el débito renal. Lo que se va a producir entonces es un síndrome cardiorrenal, es decir, puede haber azoemia. Elevarse la urea creatinina, justamente porque disminuye el flujo plasmático renal. Es un tipo de insuficiencia renal aguda de tipo perrenal o una injuria renal aguda de tipo perrenal por hipovolemia, por disminución del flujo plasmático renal debido a la disminución del gasto cardíaco. El famoso síndrome metabólico, ¿no? La entidad madre de todo este síndrome metabólico es la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces vamos a encontrar este síndrome metabólico en la hipertensión, en la obesidad, en las dislipidemias, en las hiperglicemias o diabetes, ¿no? Todos ellos, ¿no? Van a jugar un rol importante en la alteración del corazón, que finalmente nos llevará a una insuficiencia cardíaca. Manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son los síntomas típicos, ¿no? de una insuficiencia cardíaca? Disnea, ortopnia, disnea paroxística nocturna. La disnea paroxística nocturna es específico para la insuficiencia cardíaca. No se presenta en ninguna otra patología. Respiratoria no hace. Si bien hace disnea, hace disnea de esfuerzo, cede con el reposo, no se parece mucho a una disnea de causa cardíaca, pero la disnea paroxística nocturna, ¿no? Es
está relacionado. No a todos los casos, no todos van a ser disnea paroxística nocturna, usualmente los pacientes con insuficiencia severa, ¿no? Estamos hablando de grado funcional 13-4. Esos pacientes, ¿no? Pueden hacer esas manifestaciones, ¿no? Esa disnea paroxística nocturna. ¿Qué cosa es la disnea paroxística nocturna? Cuando el paciente usualmente ya está con disnea de decúbito y adopta una posición ortopnea o semisentado, o de repente duerme con un par de almohadas, 3 almohadas. ¿Ok? Ese paciente en ese escenario va a sentir sensación de falta de aire en la noche y se va a despertar con eso, ¿no? Es una sensación brusca con sensación de falta de aire. ¿Qué va a hacer el paciente? Sentarse unos 10, 15 minutos y luego le va a pasar. ¿Ok? A eso se llama la disnea paroxística nocturna, ¿no? Muy específico de insuficiencia cardíaca. La tolerancia al ejercicio está disminuido, hay fatiga, el tiempo que te tardas en recuperar de un ejercicio también se incrementa. Y a los menos frecuentes tenemos la tos nocturna, pérdida del apetito, confusión, depresión, palpitaciones, síncope, ¿no? Todos estos síntomas se pueden presentar, pero no son muy frecuentes. Dentro de los signos más específicos tenemos incremento de la presión yugular, reflujo hepatoyugular y el tercer ruido, ¿no? Cardíaco. Menos específico, ganancia de peso o pérdida de peso también, que precede a la insuficiencia cardíaca. Hay edema periférico, ¿no? Puede haber soplos cardíacos, crepitantes pulmonares, puede haber taquicardia, pulso irregular, taquimia, hepatopatía, asitis en insuficiencia cardíaca es muy infrecuente. Ojo, tanto en el edema renal, el edema de la insuficiencia cardíaca, es bien infrecuente que hagan un derrame, no, perdón, es infrecuente que estos pacientes con insuficiencia cardíaca severa, ¿no? Insuficiencia cardíaca severa, puedan producir derrames extensos, ¿no? Usualmente los derrames en la insuficiencia cardíaca son muy tenues, muy bajitos, bilateral, ¿no? O unilateral, pero a predominio derecho. Si es unilateral, siempre tiene que ser a predominio derecho. Cuando uno ve un derrame en una insuficiencia cardíaca a predominio izquierdo, hay que dudar que es insuficiencia cardíaca, ¿ok? Los crepitantes son indicativos de exudado a nivel alveolar, ¿no? Están haciendo congestión o, en todo caso, un edema pulmonar. La respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Es una respiración que va aumentando en amplitud, ¿no? Conforme pasa el tiempo y luego va disminuyendo de amplitud hasta que llega a un periodo de apnea, ¿no? Entonces, son ondas que aumentan, bajan, apnea, nuevamente suben, bajan, apnea, ¿no? Esa es la respiración de Cheyne-Stokes que se presenta en pacientes con insuficiencia cardíaca severa, ¿no? El ritmo galope, el tercer ruido es muy importante, que usualmente esto me indica que hay daño de órgano blanco, hay hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué exámenes auxiliares voy a pedir si quiero demostrar mi insuficiencia cardíaca? En ciertas circunstancias el diagnóstico clínico es suficiente, ¿no? No va a haber duda, pero hay en ciertas situaciones donde uno está dudoso si es o no una insuficiencia cardíaca.
El hemograma es importante porque queremos ver cómo está el nivel de hemoglobina. Estamos frente a un paciente que viene por disnea, dificultad respiratoria, porque tiene un corazón, ¿no?, que no está funcionando bien. Entonces, yo tengo que ver si existe o no anemia. Imagínense, el paciente es anémico, por lo tanto la disnea pues se va a incrementar. La urea creatinina hay que pedirlo porque tenemos el síndrome cardiorrenal, ¿no? Una ASOM de tipo P renal. Entonces hay que demostrar si existe eso o no. Si la urea creatinina está normal, entonces no hay, ¿no? No hay injuria renal aguda. La glucosa para ver si es diabético o no. Electrolitos. Esto es importante. ¿Por qué pedimos electrolitos en una insuficiencia cardíaca? Recuerden que este es un paciente edematoso, retiene sodio y agua. Entonces, el sodio, ¿cómo estará en un paciente con insuficiencia cardíaca? Usualmente puede estar normal o bajo, ¿no? Bajo porque hay incremento de la volemia. Es decir, es una hiponatremia dilucional. Se habla así de los pacientes con hiponatremia edematosos, porque tienen un exceso en la retención de sodio y agua. En este caso está reteniendo más agua que sodio, por eso me da hiponatremia. ¿Ok? Pero eso no significa que yo tengo hiponatremia y mi sodio corporal total también está bajo. Eso no es así. El sodio corporal total en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no?, está incrementado. Está incrementado, ¿no? En toda insuficiencia cardíaca, eh, el, eh, la, el incremento, se retiene más agua que sodio, por eso el sodio es bajo, pero el sodio corporal total está elevado. Tienen que tener ese concepto porque eso es importante cuando lo utilizamos en el tratamiento, ¿no? En el tratamiento, ¿qué hacemos? Hacemos una restricción de agua, ¿no? Y una restricción de sodio también, porque retiene tanto agua y sodio, pero retiene más agua que sodio, por eso podemos ver hiponatremia. Y en los pacientes que retienen ambas cosas en proporción, simplemente el sodio se mantendrá normal. Entonces, en la insuficiencia cardíaca, el sodio puede estar normal o bajo. ¿Un perfil hepático es importante? Por supuesto. O sea, no solamente hay un compromiso renal en la insuficiencia cardíaca, sino también puede haber un compromiso hepático. ¿Y por qué hay compromiso hepático? Por la congestión hepática, ¿no? Recuerden que en la insuficiencia cardíaca hay hepatomegalia. ¿Por qué hay hepatomegalia? Porque ese hígado está congestivo, ¿no? Lleno de sangre. Entonces, como está congestivo, va a haber daño de tipo hepatocelular. Es decir, vamos a tener incremento de las transaminasas y de repente un poquito de la fosfatasa alcalina. Recuerden que siempre que hay un daño, daño hepatocelular, va a traer consigo también un cierto grado de colestasis con incremento de la fosfatasa alcalina. ¿Ok? Entonces, sí, en los pacientes con insuficiencia cardíaca puede dar daño hepático secundaria a una congestión hepática, que se trata con diuréticos, ¿no? La insuficiencia cardíaca que trata con diuréticos baja la volemia, baja el edema y también bajará la congestión hepática. Y ese daño hepatocelular va a revertir. Entonces, inicialmente, el daño hepatocelular producido por una insuficiencia cardíaca es reversible. Pero ya cuando la insuficiencia cardíaca es muy severa, ¿no? Incluso ya de repente está utilizando tratamiento especial porque es refractario al tratamiento, o de repente ya es tan severo el caso que ya está el paciente esperando un trasplante cardíaco, porque ya es una insuficiencia de tipo terminal, una insuficiencia cardíaca terminal. No hay mucho que hacer. ¿Ok? Entonces, en estos pacientes con insuficiencia cardíaca severa, que usualmente están hospitalizándose de repente cada 15 días o semanal, esa congestión hepática que tiene este paciente de forma ya continua, permanente, porque ya no responde al tratamiento, va a generar un daño hepático irreversible. Eso se llama cirrosis cardíaca.
sea, lo que va a producir es, ¿no?, cirrosis hepática a causa de una insuficiencia cardíaca. Los pépticos natriuréticos hay que pedirlo, sobre todo cuando pedimos el péptido natriurético, cuando estamos en duda si esto es una insuficiencia cardíaca o no. Es decir, si el paciente viene con disnea y yo quiero saber si esta disnea es por insuficiencia cardíaca o de repente es por una neumonía, porque también tiene fiebre, tiene tos o alteración verdosa, pero también tiene el sujeto tiene antecedentes de hipertensión arterial, tiene antecedentes de cardiopatía coronaria, entonces también estoy ante la posibilidad que esto sea, ¿no?, un infarto de miocardio, ¿no?, un paciente con un infarto de miocardio que me esté dando un daño cardíaco y me esté dando insuficiencia cardíaca, pero también como tiene toda expectoración y de repente fiebre, puede ser una neumonía. Entonces, ¿qué cosa tengo? ¿Este paciente tiene neumonía o tiene insuficiencia cardíaca o tiene las dos cosas? Hay veces es bien difícil diferenciar, sobre todo cuando no hay ingurgitación yugular, no hay reflujo hepatoyugular, es decir, la insuficiencia cardíaca no es clínicamente evidente, es una insuficiencia cardíaca leve. Entonces, en esos momentos, para diferenciar si la disnea es de causa cardíaca o no, se pide un péptico natriurético. Pero cuando está claro el diagnóstico, no tendría sentido pedirlo, ¿no? Imágenes para demostrar también insuficiencia cardíaca, signos indirectos como puede ser una cardiomegalia, ¿no? Puede ser derrame pleural bilateral o a predominio derecho. Y uno de los exámenes importantes, ¿no?, pedir en una insuficiencia cardíaca es la ecocardiografía transtorácica o si quieren también transesofágica, ¿no? ¿No? Es una ecocardiografía. La ecocardiografía te va a permitir ver si hay daño estructural o no cardíaco, ¿no? Si hay hipertrofia ventricular izquierda, si hay aquinesia al ventrículo izquierdo, ¿no? Si hay aquinesia, entonces diré, pues a esta pared muscular se ha fibrosado, ¿no? Está necrótico, está isquémico, ya no se mueve, ¿no? Ya no se mueve. Entonces, es una cardiopatía probablemente isquémica. Y el electrocardiograma. ¿Qué cosa busco en el electrocardiograma? Usualmente la mayoría de pacientes con insuficiencia cardíaca podría estar normal. Recuerden que la insuficiencia cardíaca pues solamente descubre 50%, en el 50% de los casos hallazgos electrocardiográficos de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces vamos a encontrar signos de hipertrofia ventricular izquierda, ¿no?, o de repente derecha, dependiendo qué insuficiencia cardíaca es, ¿no? Para eso se utiliza electrocardiograma. Miren, esta es una radiografía simple de pulmón tomado a un paciente que llega a emergencia por una disnea severa, ¿no? Paciente tenía antecedente de hipertenso no tratado o tratado irregularmente. Entonces viene por disnea de 2 semanas de evolución y edema de 4 semanas. Entonces pienso en insuficiencia cardíaca, puede ser, ¿no? Puede ser porque este paciente es hipertenso, tiene riesgo, y veo esa plaquita ahí, ¿no? Entonces, siempre primero viendo los senos, ¿no? Costofrénicos y, y costo, eh, eh, ya se me fue, ya, ahorita lo recuerdo. Bueno, estos dos senos, ¿ok? Libres. Aquí en este caso está libre, ¿no? Pero podría estar con derrame, entonces voy a ver borramiento de ambos senos, ¿no? El derrame puede ser bilateral o unilateral, pero siempre del lado derecho. Acá puedo ver la silueta cardíaca, ¿no? Este es el arco del ventrículo derecho, ¿ok? Y acá ese es el arco de la arteria pulmonar y la aorta, ¿no? Aurícula izquierda, ventrículo derecho por aquí abajo, ¿no?, que ya no se ve por este infiltrado que veo bilateral. Entonces yo veo el infiltrado bilateral, ¿no? Ahora parece que miren el ventrículo derecho estaría por acá, ¿no?
Parece, no se puede definir bien, ¿no? Si es así, habría una cardiomegalia, como que el ápex del ventrículo izquierdo está muy, muy pegado ya a la parrilla costal, ¿no? Si hay cardiomegalia sería mi primera impresión, luego comparando ambos pulmones, ¿no? Veo que la trama se dirige hacia arriba y hacia afuera, casi hasta la pared torácica, ¿no? Ese es un incremento de la trama vascular. Hay cefalización o inversión de la trama. La trama, ¿cómo es normalmente? De arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Así. ¿Y acá cómo está? Hacia arriba. Eso se llama cefalización o inversión de la trama. Normalmente la trama es hacia abajo y hacia afuera. Acá está hacia arriba. Hay unas radiopacidades en ambos pulmones de tipo alveolar, ¿no? Que da una apariencia de copos de algodón, ¿no? Eso es una congestión pulmonar. Hay exudado dentro de los alveolos. Esto es una condensación en realidad, ¿no? Es una condensación, pero en este caso de origen cardiogénico, no de tipo respiratorio, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Ya con estos infiltrados de tipo alveolar, pues, ¿no? Tendríamos ya en conclusión una insuficiencia cardíaca. Tengo cardiomegalia, tengo inversión del flujo, tengo refuerzo parailiar o con compromiso eh, parenquimal bilateral, ¿no? Esta es una congestión pulmonar. Esa es una ecocardiografía. Ahí están las indicaciones: ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda. Lo mismo, ¿no? Ventrículo izquierdo, aurícula derecha. Esta es otra clasificación de la insuficiencia cardíaca. Hay insuficiencias cardíacas agudas, pero también tenemos la insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Eso ya de acuerdo al tiempo de enfermedad. Entonces hay que ver bien la historia clínica, ¿no? Ver desde cuándo empezaron los síntomas. Usualmente cuando es crónica es intermitente, ¿no? Episódica. ¿Ve? Ya el paciente usualmente ya ha consultado de repente un médico y lo más probable es que también ya conozca su diagnóstico, ¿sí? La insuficiencia cardíaca crónica. La aguda puede aparecer de un momento a otro. En realidad, la clínica es la misma que hemos mencionado anteriormente. Puede haber disnea, dificultad respiratoria, eh, crepitantes bilaterales por la congestión pulmonar, irritación yugular, etc. La ecocardiografía, pues, nos va a permitir descartar la insuficiencia cardíaca o confirmar la insuficiencia cardíaca. Y los péptidos natriuréticos usualmente van a estar elevados, más de 35 o más de 125. Diagnóstico diferencial de insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque también es un cuadro que produce edema. ¿Produce disnea? No, pues, ¿no? O sea, la insuficiencia cardíaca, ¿en qué se parece la insuficiencia cardíaca? En el edema. ¿Usualmente compromete el abdomen con ascitis? No, igual que el cardíaco. El cardíaco pues tendría que ser una insuficiencia cardíaca muy severa para comprometer eh, o sea, la insuficiencia eh, cardíaca, ¿no? Cuando el flujo plasmático renal disminuye enormemente, puede afectar, pero usualmente la afectación es aguda, reversible, ¿no? Entonces, en la insuficiencia renal, que cuando nos confunde, estoy hablando de la insuficiencia renal crónica, no de un AQI, no de una injuria prerenal, porque entra en el diagnóstico diferencial, decíamos, es por el edema que producen ambos.
Ambos usualmente no producen ascitis, es cierto, ¿no? Por más severa que sea tanto la insuficiencia renal como la insuficiencia cardíaca, es raro que produzca ascitis. ¿Quién es el que produce ascitis? Es el hepático. Este sí es frecuente. Va a haber edema y ascitis simultáneamente. Y eso es lo que me va a permitir descartar pues, que sea una insuficiencia cardíaca, ¿no? Precisamente la presencia de ascitis. No solo eso, los estigmas hepatos de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia hepática crónica, ¿no? De la injectasia, ictericia, circulación colateral, ascitis, palmas hepáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese conjunto va a hacer que yo diagnostique una insuficiencia hepática. Enfermedad pulmonar crónica entraría en el diagnóstico diferencial por la disnea, ¿no? El asma, la enfermedad, el EPOC también produce disnea, también produce tos con expectoración, lo mismo va a pasar en la insuficiencia cardíaca, ¿no? En la insuficiencia cardíaca también hay disnea crónica, episódica, progresiva, lo mismo que una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La insuficiencia cardíaca en pediatría es prácticamente lo mismo, ¿no? Tienen algunas diferencias en los niños. Síntomas en lactantes infantes, taquimia o diaforesis durante la lactancia, ¿no? O alimentación. Hay irritables, ¿no? Se vuelven irritables, empiezan a perder de peso, ¿no? Entonces, eso es síntomas que nos puede dar la insuficiencia cardíaca en lactantes o infantes. En niños pequeños ya aparecen los síntomas gastrointestinales como dolor, náuseas, vómitos o pérdida de apetito, tos crónica, sibilancias, fatiga excesiva. Y en los niños mayores ya hay intolerancia al ejercicio, hiporexia, dolor abdominal, edemas, palpitaciones, dolor precordial y 5. Entonces, una de las respuestas precoces de insuficiencia cardíaca en los niños, pues la taquicardia, ¿no? Puede haber signos de hipoperfusión tisular y llenado capilar lento, la auscultación de ruido o ruido en galope. Hay que ver si hay signos de congestión sistémica, hepatomegalia. Va a haber congestión pulmonar, taquimia, signos de insuficiencia respiratoria, crépitos o sibilancias. En corazones desde el punto de vista estructural normal, ¿no? Pueden presentarse cardiopatías dilatada, hipertrófica, una miocarditis, que es una inflamación del miocardio, un infarto mioagudo agudo, ¿no? Arritmias, exposición a drogas y toxinas, sepsis, insuficiencia renal, lupus, todas esas te podrían, ¿no? Te podían o podrían constituir un factor de riesgo importante para insuficiencia cardíaca. Causas con contractilidad ventricular preservada, sobrecarga de volumen, ¿no? Sobrecarga de volumen, ¿no? Esto pasa en los niños, pues, ¿no? A veces le da una sobrecarga de volumen y me hace edema, ¿no? O me desencadena una insuficiencia cardíaca. Malformaciones arteriovenosas extracardíacas, ¿no? Puede haber una sobrecarga de volumen. Eh, Sobrecarga de presión izquierda, estenosis aórtica, coartación de aorta, y sobrecarga derecha, ¿no? Cuando afecta a estenosis pulmonar, hipertensión pulmonar. Esta es una clasificación
para niños, la clasificación de Ross, ¿no? También hay 4 niveles. Clase 1 es el asintomático. Clase 2, leve taquimnia y diaforesis. Clase 3, marcada taquimnia o diaforesis. Y clase 4, síntomas de taquimnia, retracción, diaforesis en el pecho. La clasificación por estadios no difiere nada, es lo mismo. Recordemos, A es un paciente con riesgo para insuficiencia cardíaca, no tiene daño estructural, no tiene síntomas. B, ya hay daño estructural, puede estar sin o con síntomas. C, hay, ¿no? Hay cambio ya estructurales en el corazón, más síntomas de insuficiencia cardíaca. Y el estadio 4 es un estadio avanzado refractario al tratamiento médico. Muy bien. No sé si habrá alguna pregunta que no ha quedado claro. Recuerden que la disnea paroxística nocturna es uno de los más específicos, no es frecuente porque solo aparece en las pacientes con insuficiencia cardíaca severa. Y si hay disnea paroxística nocturna, indica que es una insuficiencia cardíaca porque no hay otra enfermedad que la tenga. Pero el hecho que no tenga el hecho que no tenga disnea paroxística nocturna no te descartes insuficiencia cardíaca, porque podría ser un paciente con grado funcional 2 o 1, sus pacientes no van a ser disnea paroxística nocturna, ¿no? Son para los pacientes con estadio probablemente C o D, o si quieres con la clasificación funcional, ¿no? Eh, grado 3 4 posiblemente pues es una insuficiencia cardíaca severa, ¿no? El grado 3 4 ahí probablemente voy a encontrar disnea paroxística, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, las manifestaciones de insuficiencia cardíaca izquierda básicamente son disnea, ¿no? Insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Va a haber, va a haber ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, ¿no? Eso es característica, reconocer una insuficiencia cardíaca izquierda y una insuficiencia cardíaca de tipo derecha. Ya les dije que el 99% de las causas de insuficiencia cardíaca derecha es una izquierda. O sea, raro es que solamente haya eh, una, que solamente el paciente tenga una sola clasificación, un solo estadiaje. En una insuficiencia cardíaca puede ser clasificado de diferentes maneras, ¿no? Desde el punto de vista que uno tome, ¿no? Y la clasificación funcional es dinámica, ¿no? No es permanente. ¿Preguntas? En la patología renal, no, primero vamos a empezar. El gasto cardíaco disminuye, ¿ok? Entonces, la cantidad de sangre que le llega a todos los órganos disminuye. Y uno de esos es el riñón, que es uno de los que más sensibles. Entonces, ¿qué pasa si baja el flujo plasmático renal? Se va a comportar pues, como toda injuria renal de tipo renal, por hipovolemia. Lo mismo pasa cuando te deshidratas, ¿no? Lo mismo pasa si tienes una hemorragia. Entonces, hay daño renal por hipovolemia. Lo mismo pasa en la insuficiencia cardíaca, entonces va a empezar a elevar la urea creatinina. Entonces, no es raro que encontremos en una insuficiencia cardíaca azoemia o incremento de la urea creatinina. Claro, como toda injuria renal, esa creatinina total pues va a estar entre 2 y 3 de creatinina, ¿no? No más, excepto ya que la insuficiencia cardíaca sea tan severa, la cantidad de sangre que le llega a los riñones
sea muy bajo, el flujo plasmático renal muy bajo, que puede terminar en una insuficiencia renal propiamente dicha o establecida, ¿no? Es reversible, ¿no? El paciente lo tratas con diuréticos y se revierte esa injuria de tipo prerrenal, ¿no? Ese es el síndrome cardiorrenal. Cardiopático también, hemos hablado por el daño hepatocelular por la congestión pulmonar. ¿Alguna otra pregunta? Ya, ortopnia. Ortopnia es la disnea, es un mecanismo por el cual uno trata de aliviar una disnea de cúbito. ¿Ok? O sea, si yo estoy en una posición de 180 grados de cúbito dorsal, ¿ok? Voy a presentar disnea, dificultad para respirar, me va a faltar el aire, ¿no? Y los pacientes te van a decir, doctor, me falta el aire. Muy bien, entonces lo siento, lo semisiento, le pongo a 45 grados o si quiero lo siento, ¿no? Y el paciente mejora de esa disnea, ¿no? Mejora. Entonces, a eso se llama ortopnia, es una posición, ¿no? Que mejora la disnea de cúbito, ¿no? Es como una posición antálgica que uno puede tomar para mejorar un dolor, como por ejemplo en la pancreatitis aguda, el paciente que viene por dolor gástrico intenso siempre tiende a ponerse todo el tórax hacia adelante, ¿no? Para que esa posición le disminuya. Es lo mismo en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces la ortopnia hace que disminuya la disnea de cúbito. Muy bien. Disnea paroxística nocturna va a aparecer usualmente, ya sea en un paciente, usualmente va a ser un paciente que ya no tolera el decúbito, definitivamente, está en ortopnea. Así, vamos a asumir el paciente que está descansando a 45 grados, porque no tolera 180 grados. Duerme y en la noche se despierta 2 o 3 veces por sensación de falta de aire, aún estando en esa posición de 45 que a las 8 de la noche que se acostó, estaba muy bien, no le faltaba aire, pero despertó a medianoche con sensación de falta de aire. ¿Qué hubo? Se tuvo que sentar bien, ¿no? Esperar unos 10, 15 minutos y le pasa. Y nuevamente se va a su posición de 45 grados. Pasará 1, 2, 3 horas, nuevamente puede venir otro episodio de disnea. Eso es la disnea paroxística nocturna. Es episódica, ¿no? El paciente tiene que sentarse para que le pase. Entonces, ortopnia es la posición que uno adopta, ¿no? En cambio, la disnea paroxística puede aparecer aún en ortopnia, ¿ok? Por eso es una insuficiencia cardíaca ya avanzada, ¿no? La disnea paroxística nocturna, si es una insuficiencia cardíaca grado funcional 1 2, pues no va a aparecer, ¿no? Definitivamente. Que no aparezca no significa que no tenga insuficiencia cardíaca. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay más preguntas, nos estamos despidiendo. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.